Le vamos a dar la bienvenida en el inicio de nuestro programa a un querido amigo, un gran periodista, profesor universitario, analista político. Me refiero al doctor Carlos Capolongo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte, ¿eh? Bienvenido. Hola Feliz Pedro, 23, porque no muy hablamos del buenos año días. pasado. ¿Cómo estás? ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Carlos. Te Ah, qué estamos bueno, qué recepcionando bueno. bien. Bueno, Vos muy bajo, así muchi- regulamos un poco acá desde técnica, le digo a los chicos. ¿Nos recibís bien? sí, un Perfecto. poco bajo, más allá que tengo al máximo acá el volumen, Bueno, pero ahora bueno, nos fijamos los chicos aquí de técnica a ver si pueden elevar un poquito el eso, ahí, retorno ahí lo para están Carlos. levantando. Genial. Bueno, Bueno, Pedro, entonces formalmente, buenos días, gracias por la bienvenido, Carlos. invitación y estoy a tu disposición. Bueno, Carlitos, a ver, del año pasado que no hablamos te comentaba, así que bueno, feliz transcurso de este 2023, con mucha salud y mucho trabajo, por supuesto, en un año que se las trae, ¿no? Este 2023, año electoral en esta parte del planeta y la Argentina cada vez más convulsionada, ¿no? Por supuesto, a ver, si nos ceñimos a veces lo vulgar que tienen las crónicas, Sí. que divulgan permanentemente algo que es importante, pero es una herramienta auxiliar, Ujú. que es hacer una suerte de calecita de cómo están los hipotéticos precandidatos, Sí. los números, un día se publica que gana uno, otro Ujú. que gana otro, en fin. Yo me gustaría, y sé que vos tenés la inteligencia y la habilidad para hacerlo, alejarme un poco, no de la coyuntura que nos duele a todos, a algunos muchos más que a otros, Ujú. pero vos sabés mi característica, y sobre todo en un programa como el tuyo, que es ser lo más analítico posible. Esto quiere decir, lo analítico quiere decir fundamentalmente tener un objeto, un todo, tratar de separarlo, dividirlo, examinar cada uno de los elementos, de las variables y volver Ajá. a sintetizarlo. Porque si no me parece que la coyuntura te termina fagocitando toda capacidad de pensamiento. Totalmente, sí. A los que, a los que están obligados a hacerlo, Ujú. porque además tienen que cumplir con responsabilidades de funcionarios públicos o de funcionarios que han sido elegidos por las mayorías en el país. Entonces, en tu comienzo, claro, me queda grabado, va a ser un año, sí, muy agitado. Vamos a tener un calendario electoral extendido. Creo que una de las primeras provincias, bueno, ya en La Pampa hubo una interna y ahora próximamente está otra provincia más y después Tucumán y así continuará el cronograma. Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? A ver, Sinceramente, sí. no veo nada sustancial en la formulación de ese marco de debate. Porque acá, Eso es lo más doloroso de todo, ¿no? Porque uno cuando se pone a ver estos personajes que siguen dando vuelta dentro del sistema político de la Argentina, que no tienen una capacidad, no sé si tanto intelectual, ¿no? Pero moral y ética como para poder meterse y ver la manera de desarrollar programas o proyectos que le den algún tipo de beneficio lógico a la sociedad, ¿no? coincido contigo absolutamente y te agregaría, y esto sin, con un carácter de humildad, te diría, Ujú. deberían dedicarse más a estudiar los temas en profundidad. Sí. Esto no quiere decir que los libros te van a dar una respuesta, Ujú. te la van a dar el conocimiento y te la va a dar, por otra parte, la observación y la buena fe y el buen comportamiento y el Ujú. tratar de ser un buen funcionario en las responsabilidades que uno tenga. No veo eso en este momento, Pedro. Estar un poco Sinceramente, más en la calle, ¿no? En contacto más directo con la gente y conocer los verdaderos programas, los problemas que padece la sociedad, ¿no? Básicamente también. absolutamente. A ver, yo no quiero caer ni en una fórmula demagógica de Sí, decir hay que hablar con la gente como sí. si fuese una entelequia eso, Ujú. sacarse fotos, intercambiar algunas cosas que son necesarias, pero me da la Ujú. impresión que alguien que se dedica a la función pública no
es bueno ese contacto, pero te quiero decir, no se encuentra así la solución. Eso tiene más que ver con la campaña permanente, ¿sí? Con la propaganda, que con las ideas políticas que hacen falta en esta grave crisis que viene siendo hace mucho, mucho tiempo. Dos acontecimientos recientes como para tener una punta y analizar. Una es, yo no lo voy a llamar el discurso inaugural, porque yo me crié en una época donde las sesiones ordinarias empezaban el 1 de mayo, terminaban en la última semana de diciembre, Sí. y había primero un decoro diferente. No había un diputado que se ponía de espalda como para hacer un gesto de desprecio, supongo yo. No había gritos, chicanas, embanderamientos. Es decir, esta composición estética de la política actual nos está hablando de una carencia muy, muy grande. Y no veo que haya intenciones para Modificarlo, modificar claro. Sí. eso. Al contrario, te diría que más allá que surgen algunos candidatos también que hablan de superar la grieta y demás, no veo condiciones objetivas para que esto suceda, al menos por el momento. Y soy más arriesgado y no hago ninguna clase de partidismo, ninguna clase. Creo que producidas las elecciones generales, tampoco va a haber una solución mágica en un día y tampoco va a venir un iluminado, un mesías o lo que fuese, que va a poder solucionar todo rápidamente. Esto demanda mucha vocación de todos los actores políticos e institucionales de nuestro país para crecer, salir de esta adolescencia que estamos viviendo y tratar de crecer y de madurar como sociedad, como comunidad, como país. Entonces, todos tiran fórmulas. Entonces, uno te dice, soy el presidente de la antigrieta. La otra dice, hay que poner mano dura. El otro dice, no, los de enfrente lo único que van a querer es hambriar. Digo, y la verdad que este es un aquelarre, ¿viste? Por lo menos para mí, Pedro, casi que lo estoy confesando en esta mañana, ¿viste? Ahora, es tremendo lo que se ha visto justamente en el Parlamento argentino, desde la postura del propio presidente de la Argentina, la vicepresidenta, el resto de gran parte de los representantes del pueblo, que demuestran que no están a las alturas de las circunstancias, ¿no? En un momento donde realmente se necesita tener seriedad y estar comprometidos para ver cómo se avanza en herramientas alternativas para resolverle los dramas de la gran cantidad de dramas y problemas que tiene la gente, que no lo hagan, Carlos, ¿no? Eso sorprende cada vez más, ¿no? Impacta de una manera muy, muy triste, muy, muy vergonzosa, ¿no? Absolutamente. Volvemos al concepto de la necesidad de establecer un proyecto de país. Y cuando hablo de proyecto, no te estoy hablando de abstracción. Te estoy hablando que estamos en un momento, nuestro país está en una situación de indefensión total, muy, claro. muy grande. Tenemos las invasiones de no sé qué tribus originarias en el varios sur, puntos claro. del país, En el norte, por todos queriéndose, lados. claro, Lo que queriendo pasa en Rosario segmentar. también, que es patético, lamentable, Bueno, ¿no? Y los dichos también de un hombre del propio Ejecutivo Nacional, como el ministro Aníbal Fernández, que realmente desconciertan totalmente y causan mucha tristeza, ¿no? bueno, son las reacciones de momento que se cree que con eso se ganan centímetros de prensa gráfica o tiempo de sonido en las radios, pero todo, vuelvo a la palabra inicial, insubstancial lo que está ocurriendo. Y somos un país muy vulnerable, por eso que te decía de las invasiones territoriales o las influencias territoriales por Sí. un lado, el robo de nuestro acervo vitícola en el sur,
nadie ha hablado, bueno, ¿cuál va a ser la política? Está bien, todos hablan del litio y los futuros y los minerales y el gas y qué es lo que está el mundo. Pero no Ahora, profundizan ninguno porque nadie tiene un proyecto como vos lo decís claramente, ¿no? Y aparte los tremendos riesgos que inclusive ya otras potencias están enmarcando lo que puede pasar con la Argentina y lo que eso puede conllevar a toda la región justamente latinoamericana, ¿no? absolutamente, fíjate otro punto preocupante, desde los intereses, porque no estoy hablando ya ni siquiera de estados, Ujú. desde algunos intereses internos de algunos países, se multiplican las llamadas fake news, noticias Claro, falsas, y entonces hasta se hace hablar a una representante del Parlamento norteamericano, hablando de una situación sí. vinculada a la relación Negocios, claro. Mm. geopolítica, Sí, ¿no? ujú, Con China y los aviones claro. y lo que se había firmado en Madrid después de la guerra de Malvinas o de la reconquista de Malvinas, que se frustró. Ujú. Y podemos seguir así. Y para sintetizarlo en un concepto, el yo te diría esa vulnerabilidad que tenemos como pueblo, digamos. Entonces, ya mismo lo de las elecciones, ¿cómo no hay un sentido común para que signifique todo y no Claro. estemos todo el año de Dele y dele campaña y como se dele, claro. está permanentemente? Y esto vale para el La pérdida oficialismo de y la tiempo, oposición. sí, la pérdida de tiempo y de millones y millones de pesos innecesarios, ¿no? Es que ya se viene hablando también hace muchos años y sin embargo en el Parlamento no le encuentran la vuelta o hay allí alguna jugarreta especial para evitar que se concreten estos hechos, para que se sintetice, se simplifiquen las cosas, Carlos. Absolutamente. Yo te diría que es imposible avanzar sin te diría, un pensamiento profundo sobre Ujú. las falencias en la representación política Ahí está. que hay Ujú. hoy. Y cuando hablo de representación política, no estoy hablando solamente de lo político partidario. Para mí también es un ser político, un empresario Seguro, que quiere claro. llevar adelante algo, son los gremios que tienen que también reflexionar sobre los cambios que ha habido en los modos de producción, ya no estamos más en el industrialismo, surgen nuevas oportunidades, que no todo es bueno y no todo es ideal, pero bueno, todos los avances que se dan en la comunicación, en las tecnologías, influyen, pero para eso tenés que partir de un Ujú. núcleo básico, aglutinante, de quienes conducen una sociedad. Y cuando Claro. te digo conducen una sociedad, no es solamente el gobierno, Ujú. es también los comportamientos de la Claro. oposición. Y Es como vos los decías también, ¿no? comportamientos. Los empresarios, los sindicalistas, la sociedad en su conjunto, que haya un compromiso de mayor participación que lamentablemente en la Argentina no lo hay. Ahora, ¿esto puede ser producto del cansancio, del desgaste al cual llevaron justamente a la sociedad con doble sentido? Porque ahí también tenemos otro lindo problemita, ¿no? Sí, yo en realidad no quiero caer en la teoría conspirativa ni Sí, nada, pero la debilidad que estamos teniendo es una debilidad realmente muy troncal y que tiene también que ver con, por supuesto, con las relaciones sociales que se dan como está. consecuencia del endeudamiento de nuestro país, que lleva 200 años, no 100 años. Vos me podés decir, bueno, pero eso es, nadie puede alegar su propia torpeza, diría. Sí, es verdad, nadie puede alegar su propia torpeza y creo que ha habido muchos déficits en los gobiernos, sobre todo desde el regreso de la democracia. Y ojalá se fortalezca la democracia porque este es el sistema en que la mayoría queremos vivir. No queremos vivir ningún sistema Más bien. totalitario, Ujú. no queremos nada de eso. Queremos realmente estar tranquilos, poder caminar por la calle, saber que a fin de mes tendremos los recursos necesarios, cada uno en su medida, para satisfacer, bueno, un mínimo estándar de calidad de Pero vida. justamente ahí es donde viene, Queremos, ahí viene también un temita que se está cuestionando gran parte de la sociedad, ¿no? ¿Es realmente esto un sistema democrático participativo que le brinda soluciones a la gente o estamos
transitando una etapa de una pseudo democracia engañadora que estafa a la gente, que no cuida a nuestros mayores, que no te da seguridad, que no te da salud, que no te brinda los elementos básicos que tiene que sostener justamente el sistema democrático. Es un sistema democrático que lamentablemente tiene muchísimas aristas de absoluta demagogia. Yo no utilizo esos conceptos que a veces se ponen de moda, ya Sí. lo hubo en nuestro país, el populismo y bueno, todo, y concentro en algo que la mayor que saberlo, pero sí sabe perfectamente lo que es la demagogia. Y bueno, ahí elegirá si conviene el trechito corto de una demagogia que te da planes, y no estoy diciendo que esta sea la causa principal. Hay gente que necesita, yo estoy viendo cada vez más acá en la ciudad de Buenos Aires, estoy viajando, estoy viendo cada vez más gente que duerme en la calle. Sí, es sorprendente, ¿no? Es llamativo. Vale decir, uno, absolutamente, demagogia, y ni hablemos, bueno, no hemos llegado todavía a la inflación. Yo, la verdad, Pedro, vos tenés más o menos mis mismas experiencias. Hemos vivido procesos inflacionarios e hiperinflacionarios. Ahora, yo esta cosa, y las remarcaciones cotidianas también, pero esta cosa, y lo que más me preocupa, esa inflación tiene que ver mucho con la alimentación de la gente. Ni te estoy hablando con tener el proyecto de vivienda. Bueno, no, algo básico y elemental, ¿no? Tan sencillo como es eso, la alimentación, que cada vez se nota mucho más en el deterioro que hay en los chicos, la pobreza extrema que se nota, que se vive. Vos hablás con cualquiera de las mujeres o los hombres que hacen trabajos solidarios y te plantean la gran cantidad de gente, no solamente de chicos, sino familias enteras que concurren a los comedores. En fin, hay una situación bastante compleja que parece ser de que la dirigencia política no la quiere ver, ¿no? O la ve y se hace el desentendido, ¿no? Desde el propio presidente a la vicepresidenta, a los gobernadores, realmente que no actúan adecuadamente, ¿no? Pedro, te marco otras dos cuestiones que a veces parecen distantes, sino la primera es, hay que observar un poco cómo la alimentación impacta de mala manera en gran parte de nuestra población, porque vos hablás de los comedores y está buenísimo que bueno, se pueda mantener. Ahora, examinar lo que se está consumiendo, y es una cosa que va a tener repercusiones en nuestra salud física. Y no te quiero hablar de la salud mental, la parte intelectual que queda deteriorada. Sí, eso ya lo están confirmando y lo están denunciando varios especialistas que dicen de que vamos a tener un par de generaciones con serios problemas, ¿no? En la parte de concentración, en la parte auditiva, en la parte, digamos, física y psíquica también, que eso conlleva una gravedad impresionante. Esto es lo que uno nota de que generan con mucha inconsciencia los dirigentes y los funcionarios que saben dónde está el problema y que no lo atacan y no lo respaldan como para tratar de sacarlo a flote, ¿no? Bueno, entonces ahí podés ver tres comportamientos, te diría. El que no sabe hacer la cosa o no se lo toma en serio, con la falta de, yo te diría, profundizar en cuáles son las urgencias, cuál puede ser el medio tiempo, cuál puede ser el largo plazo. Y bueno, también en el largo plazo todos estaremos muertos, así que hay que combinar los tiempos. Pero yo veo, te insisto, mucha superficialidad en el debate, mucha falta de creatividad. Qué palabra interesante que utilizás, ¿no? Superficialidad. Qué interesante esto que vos comentás. Porque es parte de la triste realidad, ¿no? Ahora, un gobierno como el gobierno que se dice ser peronista, justicialista, de una manera engañosa, como es el actual gobierno del kirchnerismo, del fernandismo, o de la propia cámpora que tiene injerencia directa en la toma de ciertas decisiones importantes en el país. Y un modo de conducirse de Cristina. Y también, claro, es llamativo, lo demostró claramente en las últimas horas allí en el propio Parlamento, ¿no? Bueno, ahí tenés el narcisismo. Yo no hago diagnósticos es muy lamentable me eso. gusta psicologizar todo, pero vos te das cuenta
Cuando una claro, persona, una nueva escuela, digamos, que examina mucho las cuestiones antropológicas, sí, ha incorporado una cuestión. Nosotros teníamos el concepto siempre de intimidad. La intimidad hace a sí, los derechos ujú, personalísimos, al derecho a la propia imagen, claro, a no ser insultado, en fin, toda una serie de cuestiones. ujú, Bueno, los antropólogos ahora, en vez de la intimidad, hablan de la extimidad, claro, que quiere decir esto que te estaba diciendo antes. Importa más para algunos, por supuesto, otros no, no quiero generalizar. Importa más eso que te decía, el narcisismo, el exhibicionismo, el buscar por el cualquier medio. desprecio tan abierto que se muestra, ¿no? Que eso es llamativo también, como que no le importa nada, porque hay que repensar un poco esta cuestión de lo que se vive en un país tan conflictivo como es la Argentina y ciertas cosas que habría que dejarla de lado, ser respetuoso por lo menos hacia el propio soberano, cosa que no lo están haciendo, ¿no? Eso también es No, muy no, tremendo, muy llamativo, ¿no? no, no, no. Y yo te diría que este deterioro, obviamente, la gran bisagra histórica, aunque alguno, por supuesto, no estará de acuerdo con lo que yo voy a decir, a ver, en nuestro país, con nuestros avances y retrocesos, te diría que hasta el 75, en un Ujú, clima muy de violencia y que llevaría otra explicación, sí, más o menos todavía tenía recepción en el mundo el denominado estado de bienestar, ujú, que no es demagogia, es agudizar la observación sobre lo que es urgente y necesario y sobre lo que puede esperar, para decirlo en términos sencillos. ajá, Pero después de ese periodo, cuando vuelve la democracia a nuestro país en el año 83, con el triunfo del doctor Alfonsín, pues vino la famosa década del 90 con Carlos, las cosas se fueron desbaratando. Claro, en ese momento, seguramente, hay todavía quienes, por ejemplo, hoy, pasados casi 30 años, ujú, no hacen una revisión sobre la euforia que causó la convertibilidad, que claro, logró una estabilidad, pero ujú, que se sabía que esa estabilidad estaba sobre bases endebles, como terminó expresándolo la crisis del 2001. Entonces tenemos problemas sociales, problemas ujú. económicos y problemas de representación Ahí está, política. claro. Un Entonces, combo muy complejo. ¿cómo no va a ser que no tengamos proyecto, no tengamos rumbo y tengamos un desquicio y a veces yo te diría, un desprecio, digamos, por hacer las cosas bien, ¿viste? No, vale la pena más impactar para ver si logro una adhesión o no, en vez de crecer espiritual, Ahí intelectual, está. Ujú, económicamente una comunidad. Yo te decía, yo no recuerdo, salvo las hiperinflaciones que fueron por un periodo en términos relativos cortos, una cuestión como la que estaba ocurriendo ahora, ujú. de un aumento del 6% de los No, productos, de la es un alimentación, desfasaje como de locos. hablábamos, Mira, yo ayer por justamente mes. estaba hablando con algunos colegas españoles y europeos y me decían de que ellos están preocupados porque el año 22 culminó prácticamente cercano a un 6,5% anual, ¿no? No pueden creer lo que Sí, sí, pasa en países como la Argentina, ¿no? Que eso sea mensual. Este, una situación realmente que a veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿A qué están jugando, no? Porque están las herramientas adecuadas como para revertir esa situación, pero parece que no lo quieren implementar o no quieren producir esos cambios. También vemos el atropello que hay ante la justicia, no lo que pasa con la Corte Suprema, que sí. también en el mensaje que dirigió el presidente Fernández en las últimas horas, les hizo enrojecer justamente los rostros a dos de los miembros de la Corte que participaban justamente allí en el Parlamento de la inauguración de las sesiones del año, ¿no? ¿Cómo ves este tema vos del atropello tremendo, del avasallamiento, de la justicia que genera justamente algún que otro funcionario que quiere de alguna manera cubrir una serie de hechos de corrupción gravísimos que nunca se ha visto históricamente en la Argentina? No, yo lo veo
lo veo peligrosamente todo eso, porque te Ujú, diría que cada vez nos va quedando menos institucionalidad. Yo ujú. puedo formular y estar de acuerdo con ciertas críticas que Sí, se hacen al desenvolvimiento del Poder Judicial, que no es todo el Poder Judicial. Yo conozco ujú, cientos de jueces probos y que trabajan y hasta se hacen sus tarjetas cuando no hay presupuesto, se las hace a mano. O sea, no descalifico, pero el problema es cómo reconstruimos, ¿sí?, la fe, la credibilidad en las instituciones, porque esto, aunque parezca teología, no lo es. Si vos no tenés un mínimo de creencia en cada cosa de la vida, y esto ujú. vale para nosotros individualmente también, Seguro. si vos Ujú, no creyeses en lo que estás haciendo esta mañana, si yo no creyese en lo que estoy dialogando contigo y me puedo equivocar, por supuesto, pero no te trato de engañar ni te trato de contestar de mala fe. Si no ujú, modificamos esas cosas que tienen que ver con algo inmaterial, si no modificamos esas cuestiones, y también tenemos el problema de lo material, ujú. entonces esto es muy difícil de Claro. construir, te repito, una Ujú, comunidad organizada, donde tengas territorio, autoridad, y no que se estén, seguimos todavía con aquellos movimientos de los ATN, la claro. anticipación del tesoro, tenemos una deuda que ni siquiera sabemos bien en qué consiste, y te Claro. dicen que no, y la renegociación, y ahí Ujú. tenemos la espada de Damocles, Y que sí, no hay claridad, hay naturalmente, mucho ocultamiento, ¿no? De un montón de cosas que tendría claro, que ser transparentadas y no lo hacen. Para finalizar, Carlitos, y agradeciéndote, sí. por supuesto, tu gentileza y atención de siempre, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta disputa política que hay en este año electoral, donde hay 20 candidatos que todavía no se definen dentro de los pocos partidos que tiene la Argentina? ¿No es otro mamarracho más que va a tener que atravesar justamente el país en las próximas semanas? No sé si me escuchaste la pregunta, Carlos. ¿Cómo estabas viendo, cómo estás visualizando lo que va a pasar seguramente en este año Dieron electoral? ambiciones excesivas. Porque todo el que está... Sí, 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 sí. Me cago, vos, Sí, sí, te escuchamos, sí. lo dijimos. Y después yo creo que hay un excesivo eh, protagonismo para un posicionamiento que a mí no me parece más falso que real que pueda ocurrir. Claro, vos me vas a decir, Bueno, se nos está perdiendo lamentablemente el sonido, Carlitos. Vamos en todo caso en otra digo que oportunidad. cuando uno puede A ver, respirar, a ajá, ver, hasta ahí, ahí se escucha no, un bueno, poco. Sí, volví a lo repetir un continúo. poco Lo, tu concepto, a ver. no, 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 simplemente te digo, muchos Ujú, candidatos, pocas sí, ideas, ajá, y veo demasiado posicionamiento egoísta, y que además está hiper personalizado. ajá. Entonces te dicen, sí, tenemos 23 equipos preparando, planificando tal cosa. Pero la verdad que los escuchás y decís, bueno, a ver, en ¿Dónde esto están? qué van a hacer. Y no Claro, saben. sí, claro. Un desconcierto total de ellos mismos, ¿no? Eso es lo llamativo. Pero bueno, esperemos que esto se pueda ir clarificando como para que la sociedad tome conciencia y veamos a ver cuál es el mal menor, ¿no? Porque eso es lamentablemente a lo que nos están llevando, ¿no? Tratar de ver, de Ojalá. votar el mal menor que puede estar justamente en Balcarce 50 en los próximos tiempos. Te mando un gran abrazo como No es siempre bueno eso. Eso ves, y no es ahí bueno, tenés. claro. Eso grandote. Ese es un temita también muy delicado, pero lo vamos a hablar en algún otro momentito cuando dispongas de unos minutos. Carlos, un gran abrazo. Gracias como siempre. Abrazo, abrazo. Muy gentil. Bueno, el doctor Carlos Campolongo, ustedes lo escuchaban, este análisis que estaba haciendo de la triste realidad que tiene la Argentina, ¿no? Cuando estamos justamente en momentos muy complejos, ¿no? Lo que está pasando, y él también hacía referencia, el doctor Campolongo, a toda la problemática del sur, del centro de la Argentina, que son situaciones que un gobierno fuerte, confiable, comprometido con la ciudadanía,
tendría que haberlo resuelto. Sin embargo, en la Argentina no lo hacen, ¿no? Patean todo para adelante, no se meten en los problemas graves que tiene la nación para resolverlos. Y eso es uno de los tantos temas gravísimos